¿De verdad estás pensando en rendirte solo porque fracasaste? Piénsalo bien. Ese examen que no pasaste, ese negocio que se vino abajo, esa oportunidad que perdiste, ¿te hicieron perderlo todo? No. Lo único que podrías perder realmente es tu carácter, y eso ocurre cuando decides abandonar. El fracaso no es un muro que te bloquea, es un espejo que te muestra lo que no funciona. Y si hoy estás aquí escuchando estas palabras, es porque aún no has terminado. Aún hay algo dentro de ti que se niega a apagarse, aunque intentes convencerte de lo contrario. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿Qué prefieres? ¿El dolor momentáneo de intentar y fallar? ¿O la vergüenza permanente de mirar atrás y saber que te rendiste? Porque si eliges la segunda, ni siquiera necesitas seguir escuchando este video. Pero si en el fondo sabes que rendirte no es opción, quédate, porque voy a mostrarte por qué tus fracasos son la señal más clara de que vas por buen camino. Y más importante aún, cómo convertir esas caídas en la gasolina que necesitas para seguir avanzando. Fracasar es parte del viaje. El verdadero fracaso es rendirse. El problema, el ciclo del fracaso. Fracasar una vez no es el problema. El verdadero problema es cuando empiezas a creer que ese fracaso define quién eres. Ahí nace un ciclo peligroso. Tropiezas, te hundes en la frustración, te convences de que no sirves para esto y entonces dejas de intentarlo. Ese círculo vicioso es el que destruye sueños mucho más que cualquier caída. La mayoría de las personas interpreta el fracaso como una sentencia. Sacaste una mala nota y de inmediato piensas, no soy inteligente. Iniciaste un negocio, se vino abajo y dices, no nací para esto, te rechazaron y concluyes, no soy suficiente. ¿Ves lo absurdo? Un resultado momentáneo se convierte en un juicio permanente. Es como si un error temporal se tatuara en tu frente para siempre. El fracaso en sí mismo no te derrota. Lo que te hunde es la decisión de rendirte después de fracasar. Y aquí viene la parte incómoda. Si decides abandonar, no es porque la vida fue injusta, ni porque no tienes suerte. Es porque preferiste la comodidad de rendirte en lugar del coraje de levantarte. Lo peor es que mientras tú te convences de que ya no vale la pena, otros que también fracasaron siguen intentando, siguen ajustando, siguen buscando una forma. Y adivina qué, ellos terminan consiguiendo lo que tú también querías. No porque fueran más inteligentes, sino porque no aceptaron quedarse atrapados en ese ciclo de derrota. Mírate bien, ¿cuántas veces has repetido la misma historia en tu cabeza? Lo intenté, pero no funcionó. ¿Y qué? Eso no significa que jamás funcionará, significa que aún no encontraste la manera correcta. El fracaso no es un muro que te cierra el paso, es una señal que te dice, este camino no, busca otro. Pero si cada vez que algo falla decides detenerte, estás eligiendo perder por voluntad propia. El fracaso no te hace débil. Lo que realmente te vuelve débil es la costumbre de rendirte a la primera señal de dificultad. Y si esa es tu reacción automática, entonces no es el fracaso el que te derrota, eres tú mismo, tu propia mentalidad. Y hasta que no rompas ese ciclo, seguirás tropezando con el mismo obstáculo, tú. El reencuadre, fracaso como maestro. Si hasta ahora has visto el fracaso como un castigo, es porque nadie te enseñó a mirarlo desde el ángulo correcto. El fracaso no es un enemigo que viene a destruirte, es un maestro brutal que te entrega lecciones que nunca aprenderías de otra forma. El problema es que la mayoría no aguanta sus clases porque son duras, incómodas y exigen humildad. Mira la historia. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla. Michael Jordan fue expulsado del equipo de baloncesto en su escuela secundaria. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque no tenía futuro en pantalla. ¿Qué habría pasado si cada uno de ellos hubiera aceptado esas derrotas como la última palabra? Exacto, nadie los recordaría. El fracaso es feedback. Es información pura. Cada error te dice lo que no funciona y cada intento fallido es una pista más cerca de la solución. Si ignoras esas lecciones y te rindes, desperdicias el único recurso que realmente te impulsa, la experiencia. Aquí es donde muchos se engañan. Dicen, he fallado tantas veces que ya no tiene sentido seguir. Mentira. Precisamente porque has fallado tantas veces, ahora estás más preparado que nunca. ¿O acaso crees que un boxeador mejora esquivando golpes en su casa? Mejora recibiéndolos en el ring, levantándose una y otra vez hasta que aprende. Déjame ser claro, si fracasas, significa que lo estás intentando. El único que no fracasa es el que no hace nada. Y adivina qué, ese sí fracasa de verdad, porque ni siquiera entra al juego. Esa es la mayor derrota, nunca atreverse. Así que empieza a ver tus fracasos como credenciales, como cicatrices que demuestran que estás en la lucha. Cada caída significa que tienes una oportunidad nueva de levantarte más fuerte, más sabio y más preparado.
El fracaso no es un sello de mediocridad, es la señal de que te estás moviendo, de que estás empujando tus límites. Y si aprendes a escucharlo, se convierte en tu mayor aliado. Entonces la pregunta ya no es ¿cómo evito fracasar? La verdadera pregunta es ¿qué voy a aprender esta vez para que el siguiente intento me acerque más a mi meta? Y esa mentalidad es la que separa a los mediocres de los imparables. Acción. ¿Cómo levantarse tras fallar? Ya entendiste que el fracaso no es el final, pero saberlo no basta. Lo importante es qué haces justo después de caer. Ese instante, cuando el mundo te dice ya no puedes, es donde decides quién eres de verdad. Muchos se quedan en el suelo, esperando que las cosas cambien solas. Pero nada cambia si tú no te mueves. Y no hablo de levantarte cuando ya tienes motivación. Hablo de levantarte sin ganas, sin energía, sin resultados visibles. Porque ahí es donde empieza el crecimiento real. Vamos al grano. Paso 1. Acepta el fracaso sin excusas. Deja de culpar al jefe, al sistema, a tu familia o a la suerte. Aceptar el fracaso no significa conformarte con él, sino asumir tu parte de responsabilidad. Solo cuando dices, sí, fallé, recuperas el poder de cambiarlo. Mientras te justifiques, seguirás atado. La autocompasión es una cárcel disfrazada de consuelo. Paso 2. Analiza lo que salió mal. No basta con llorar por el error, examínalo con frialdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué podrías mejorar? La mayoría no aprende porque repite los mismos fallos esperando resultados distintos. El fracaso no te enseña nada si no lo estudias, pero si lo observas con humildad, se convierte en tu mejor mentor. Paso 3. Ajusta la estrategia. El fracaso te dice, por ahí no, pero no te dice no puedes. Tal vez el método fue incorrecto, no tu capacidad. Aprende, adapta, cambia el enfoque. Los que triunfan no son los que lo hacen perfecto, sino los que corrigen rápido. La flexibilidad mental es el músculo que más se entrena en medio del fracaso. Paso 4. Sigue intentando. Aquí es donde la mayoría se rinde. Después de un par de intentos, se cansan, pero nadie consigue nada grande sin perseverar. Si crees que Edison, Messi o Elon Musk triunfaron sin repetir 1000 veces, estás soñando. La constancia siempre gana al talento. Y no me malinterpretes, seguir intentando no es repetir lo mismo esperando suerte, es mejorar cada intento. Si caes, ajusta. Si fallas, analiza. Si duele, recuerda por qué empezaste. Cuando la voz en tu cabeza te diga, ya basta, respóndele con hechos. Demuéstrale que no manda sobre ti. Levantarte una vez no es suficiente. Tienes que convertirlo en tu rutina. Y quiero que pienses en esto. Todos admiran el éxito, pero pocos admiran el proceso. Nadie ve las horas de frustración, los intentos fallidos, las noches sin dormir, pero son esas partes invisibles las que construyen tu carácter. La próxima vez que fracases, porque sí, volverá a pasar, no preguntes ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pregunta ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para crecer? Esa mentalidad transforma todo, porque cada caída deja de ser un obstáculo y se convierte en una lección. Y cuando entiendes eso, dejas de temer al fracaso y empiezas a usarlo como combustible. Así se levantan los que no se rinden, no porque no caen, sino porque se niegan a quedarse abajo. Fracasar no es el final. Es solo una parte del proceso que separa a los que hablan de los que hacen. Si fracasaste, eso significa que tuviste el valor de intentarlo. Y eso ya te pone por delante de millones que ni siquiera se atreven. La próxima vez que algo no salga como esperabas, no corras a esconderte. Quédate ahí, míralo de frente y repite, esto no me define, porque lo que te define no son tus caídas, sino lo que haces después de cada una. Si hoy estás pensando en rendirte, detente un segundo, pregúntate, ¿realmente lo he dado todo? ¿O simplemente estoy buscando una excusa para no seguir intentando? Porque la diferencia entre tú y quien logró lo que deseas no es talento, no es suerte, es que esa persona no se detuvo cuando las cosas se pusieron difíciles. Tú decides qué historia contarás dentro de unos años. La de alguien que se rindió o la de alguien que lo intentó hasta que funcionó. Y si eliges la segunda, este es tu recordatorio. Levántate hoy, no mañana, no cuando todo sea perfecto. El fracaso no es tu enemigo. Tu enemigo es la rendición. Y si este mensaje te encendió, aunque sea una chispa, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Porque el mundo necesita más personas que no se rindan.